Queridos hermanos, muy buenos días. Quiero darle la bienvenida nuevamente a nuestros hermanos que nos ven por las redes sociales desde Iglesia Berea Sogamoso. Enviarles un saludo muy cariñoso y fraternal a todos. Nuestros hermanos que nos acompañan en esta mañana a través de la aplicación Meet, también bienvenidos. Nuestros hermanos de Bogotá, de Melgar, de Santa Marta, de Palmira, nuestra hermana que nos acompaña hoy de Giovanni de Estados Unidos. Quiero darle la bienvenida también y pues deseando que podamos ser de edificación. Quiero aprovechar este momento pues para darle gracias a Dios una vez más, agradecerle por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí reunidos en esta mañana y para que nos ayude a preparar nuestro corazón para recibir su palabra con humildad y con mansedumbre, con fe, para poderla vivir y aplicar a nuestra vida. Ya recientemente tuvimos el privilegio de alabar al Señor por medio de un cántico, como nos enseña la palabra de Dios, que lo alabemos con cánticos, con salmos, con himnos, levantando manos santas. Y quisiéramos hacerlo también, como nos enseña la palabra de Dios, que cada primer día de la semana pongamos algo aparte según como hayamos sido prosperados y según como disponga nuestro corazón. No es algo obligatorio, es algo que hacemos de voluntad para el sostenimiento de la misma iglesia y para las necesidades de los santos. Amén. Quisiera pedirle el favor a nuestra hermana Victoria para que por favor ore por la ofrenda. Padre del cielo, te doy gracias por la oportunidad de estar reunidos, Señor, para alabarte, Señor, para agradecerte, Señor, porque tú eres el dador de la vida y de todo bien que nos permites cada día, Señor. Te alabamos con la ofrenda, Señor, y lo hacemos con gozo y con mucha alegría y con mucha gratitud, Señor, porque lo que te damos, Señor, es un poquito de todo lo que tú nos bendices día a día, Señor. Agradecida, Señor, por tu provisión y por tu amparo, Señor. Yo te ruego en el nombre del Señor Jesucristo que bendiga las ofrendas, Señor, que nos dé sabiduría para utilizarlas conforme a tu voluntad, Señor. Agradeciéndote también por toda la ofrenda que recoge tu pueblo en todo el mundo y por todas las familias que son bendecidas conforme a tu voluntad por medio de ellas, Señor. Bendícelas, Señor, y ayuda a las personas que no tienen un trabajo, Señor, para que puedan ellos también ofrendar algún día con gozo y con alegría y con mucha gratitud. Señor, llévate la gloria por poderlo hacer. Nosotros te alabamos, Señor, por ello, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, mientras vamos recogiendo la ofrenda, yo quiero pedirles que por favor nos ubiquemos en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4, verso 27. Repito, libro de Proverbios capítulo 4, verso 27. Pongámonos por favor de pie para poder dar lectura a la palabra de Dios y dar honra a la misma. Es un verso corto. Me gustaría que alguien lo leyera. Proverbios capítulo 4, verso 27. En voz alta y claro, por favor. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Amén. Amén. Es un verso bastante Amén. corto, pero del cual podemos aprender muchas cosas. O el contexto general de la escritura, vamos a ver por el contexto general de la escritura, qué más nos dice el Señor en esta mañana, porque precisamente para eso nos reunimos el día de hoy, ¿no?
además de alabarlo, para escuchar qué es lo que tiene para decirnos el día de hoy. Ya pueden sentarse. Bueno, los proverbios, o el libro de los proverbios, fue escrito en su mayoría, por Salomón, hijo de David, quien además fue rey de Israel. Me encanta, me agrada mucho la introducción que el rey Salomón le da al libro de proverbios, y me gustaría que lo recordásemos nuevamente el día de hoy. En el capítulo 1 del libro de proverbios, del verso 2 al 6, encontramos el propósito o el objetivo con el cual fueron escritos los proverbios de Salomón. Dice el verso 2: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Verso 4: para dar sagacidad a los simples, y a los jóvenes inteligencia y cordura. En esta mañana o cada domingo nos acompañan muchos jóvenes, nuestros hijos, quienes están al lado de nosotros escuchando la palabra de Dios. Verso 5 dice: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Amén. Amén. Es bastante interesante y sustanciosa la introducción que nos da Salomón al libro de Proverbios. Los proverbios son palabra de Dios, hermanos, y fueron escritas bajo la inspiración del Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos considerarlos y estimarlos como palabra de Dios. Y si seguimos los consejos, si seguimos las instrucciones que en toda la palabra de Dios encontramos, además del libro de Proverbios, podemos acercarnos cada día más a Dios. El verso que he tomado como texto base, hermanos, el verso 27 de Proverbios capítulo 1, el Proverbios capítulo 4, verso 27, perdón, es un verso bastante corto, como decía anteriormente, pero por ser corto no deja de ser palabra de Dios, ni tampoco deja de ser importante para nuestras vidas. En este verso encontramos dos exhortaciones bastante claras y bastante sencillas que Dios ya había declarado, Dios ya había expresado y había manifestado al pueblo de Israel. Quisiera leer un pasaje de Deuteronomio capítulo 5, verso 32, donde podemos comprobar cómo Dios ya había expresado estas palabras. Deuteronomio capítulo 5, verso 32, donde está escrito: mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Aunque estas palabras van dirigidas al pueblo de Israel exclusivamente, hermanos, y el texto base se escribió cuando la iglesia aún no existía, sus mensajes siguen siendo relevantes, sus mensajes siguen siendo importantes para nuestra vida, y podemos a través de ellos aprender y aplicarlos. También podemos aplicarlos a la iglesia de Cristo. El desviarnos de un rumbo se nos puede convertir en un problema, porque si vamos en dirección
hacia un punto específico y nos desviamos o nos retrasamos o pueda que no lleguemos al lugar hacia donde nos dirigíamos, y menos si no nos mantenemos en la dirección correcta. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida cristiana? Y más cuando la Escritura dice en Proverbios capítulo 14, verso 12, que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Pensando, el dirigirnos por un camino de muerte, pensando que es un camino correcto o que es el camino correcto, es un grave problema, o se nos convierte en un grave problema para nuestra vida cristiana, hermanos. Y no solo para nuestra vida cristiana, sino también para la vida de todas las personas en general. Y yo quiero desarrollar este tema en 3 puntos. El primero, ¿cómo sé que voy en el camino correcto? El primer punto, para quienes están apuntando. ¿Cómo sé que voy en el camino correcto? Efesios capítulo 5, verso 10. El apóstol Pablo escribe algo interesante al respecto. Efesios capítulo 5, verso 10. Comprobando lo que es agradable al Señor. Es un texto corto, pero si todos pusiéramos un poquito de empeño, un poquito de entusiasmo, de esfuerzo para comprobar lo que es agradable al Señor, el mundo sería diferente y no habrían tantas personas engañadas o siguiendo un caminos incorrectos. Así como comprobamos por el GPS para saber si vamos en la dirección correcta, cuando vamos viajando, cuando nos dirigimos a visitar a algún familiar, y creo que eso nos ha pasado a todos, ¿no? Que nos perdemos, nos desviamos y entonces recurrimos al GPS para que nos direccione y para que nos vuelva otra vez al camino para poder llegar al destino donde vamos, ¿cierto? Entonces, de la misma manera y con mayor solicitud, debiéramos comprobar si el rumbo, si la senda que llevamos en nuestra vida cristiana es la correcta. Debiéramos hacerlo con mucha más solicitud, hermanos. Y la única manera o la única forma de saberlo, de poderlo comprobar, es a través de la Sagrada Escritura, hermanos. No hay otra manera. Es a través de la Escritura que podemos saber la dirección correcta y en que vamos. Y también podemos comprobar si lo que creemos y lo que estamos haciendo es conforme a la dirección correcta, o vamos por la dirección correcta, o vamos desviados. Así que podemos comprobar también que lo que pensemos, lo que hagamos, sea agradable al Señor, sea agradable a Dios. Y así lo acabamos de leer en Efesios capítulo 5, verso 10. Otro pasaje que nos insta a comprobar lo que estamos creyendo, lo encontramos en 2 Corintios capítulo 13, verso 5, donde está escrito: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? En este pasaje
el apóstol Pablo nos insta y nos exhorta una vez más para que nos autoexaminemos, para que además de autoexaminarnos a nosotros mismos, comprobemos si estamos en la fe. Y esto es algo que tenemos que hacer a nivel personal. Mirarnos al espejo nosotros, no mirarnos en los demás. Porque si nos examinamos a la luz del comportamiento de nuestros demás hermanos, o nos examinamos a la luz del comportamiento de las demás personas, pues vamos a creer que somos superiores que ellos. Este ejercicio es algo que debemos hacer con responsabilidad y debemos hacerlo nosotros. Por eso dice examinarnos a nosotros mismos, no examinar al hermano o al amigo o al vecino. Y este ejercicio que hagamos de autoexaminarnos es para que comprobemos una vez más si estamos en la fe, si estamos en la senda, en la ruta correcta, si nuestra fe, si nuestra creencia es la correcta, y si es correcta, pues es agradable al Señor. Si no es correcta, pues no es agradable al Señor. Por eso es importante comprobarlo para saber si estamos agradando o estamos desagradando a Dios. Segundo punto, consecuencias. El segundo punto son las consecuencias. Cualquier actitud, acción, creencia o pensamiento que no esté o que no sea conforme a la voluntad de Dios, hermanos, nos desvía, nos aleja de Dios. Y esa, hermanos, es una de las consecuencias que no es para nada favorable para nuestra vida, el que estemos lejos de Dios. Si nos desviamos, vamos a estar alejados del Señor. ¿Y quién de ustedes quiere estar lejos de Dios? Me atrevo a decir que nadie. Me atrevería a decir que nadie. Yo no quiero estar lejos de Dios. ¿Y ustedes? Si nos alejamos de Dios, ¿qué nos queda? ¿Qué nos quedaría, hermanos, si nos alejamos de Dios? Si nos alejamos de Dios y seguimos solamente a nuestro corazón. Recuerden que el corazón es malo, perverso y engañoso. Proverbios capítulo 16, verso 25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. El desviarnos, además de alejarnos de Dios, hermanos, nos conduce a la muerte. Y no a la muerte física, porque si vamos manejando nuestro automóvil, quienes conducimos, y nos descuidamos, pues nos vamos a desviar y el vehículo va a rodar por un abismo y vamos a morir físicamente. Pero esta muerte que vemos acá no es la muerte física, es la muerte espiritual. Estar alejados de Dios es estar muertos, hermanos. Y esa es la mayor consecuencia que acarrearíamos si nos desviamos, si nos apartamos y dejamos de hacer lo bueno para hacer lo malo. Y hacer lo malo a la luz de la Biblia, hermanos, es pecado. Y por lo tanto el pecado nos separa de Dios, nos aleja, nos destituye de la gloria de Dios, como está escrito en Romanos capítulo 3, verso 23. Tercer punto, mantente recto. Tercer punto, repito, mantente recto.
El mantenernos rectos, hermanos, es no desviarnos, como nos muestra el texto base de Proverbios 4:27, que no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, es mantenernos rectos, haciendo lo bueno, no desviarnos a hacer lo malo, sino mantenernos en la dirección correcta. El Señor hace esta exhortación al pueblo de Israel, y esta exhortación o mandato incluye bendición, incluye una bendición, dice, para que vivas y os vaya bien y tengáis largos días, nos muestra la Escritura. Esta misma promesa que Dios hace a su pueblo, al pueblo de Israel, la hace también a la iglesia, la hace también a quienes no se conforman a este siglo, sino que son transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, verso 12 en adelante. No desviarnos es mantenernos en la buena voluntad del Señor, hermanos. Mantenernos haciendo la voluntad de Dios. Veamos lo que el apóstol Juan nos dice también al respecto de este tema. En 1 Juan capítulo 2, verso 17, más exactamente, vamos a leer lo que nos dice el apóstol Juan. 1 Juan capítulo 2, verso 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Amén. Esa es la promesa de Dios para la iglesia, hermanos. Para quienes nos mantengamos rectos, sin desviarnos. Una promesa de vida en abundancia. Una promesa de bienestar para nuestra vida, como enseña el apóstol Pablo también en Efesios capítulo 6, verso 1 al 3. Todos quienes somos hijos, dice, honra a tu padre y a tu madre, y tendrás largura de días y te irá bien en la vida. Es una promesa del Señor. Es una promesa del Señor que encontramos en la palabra de Dios en muchos pasajes bíblicos, y que por la Escritura tenemos la certeza de que las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, porque Dios es fiel y siempre cumple lo que promete, así como cantábamos al principio en la alabanza sobre la fidelidad de Dios. Si tienes a Cristo, hermano, en tu corazón, si has creído en Él, Él te llevará por el camino correcto, porque Él mismo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Él mismo lo manifestó en su tiempo que estuvo de ministerio en la tierra. Y si tienes a Cristo, tienes también el Espíritu Santo. Y Él, el Espíritu Santo, te guiará a toda la verdad, te enseñará todas las cosas y te recordará las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Estas mismas palabras que acabamos de meditar y en las cuales hemos reflexionado, palabras de Salomón y de los demás siervos, mediante los cuales el Señor nos aconseja, nos exhorta y nos insta en esta mañana a que las tengamos en cuenta, a que
las creamos, a que las pongamos en práctica. Nos exhorta a que nos mantengamos caminando en línea recta y no nos dejemos desviar de nuestro horizonte, de nuestra meta, ni a diestra ni a derecha, ni a siniestra, ni a derecha ni a izquierda, sino que nos mantengamos rectos y apartados del mal, haciendo siempre lo bueno, lo que es agradable al Señor. Nos exhorta también para que comprobemos, para que nos miremos a nosotros mismos, que comprobemos si lo que estamos haciendo, si lo que estamos creyendo, si lo que estamos pensando es conforme a la voluntad de Dios o no, hermanos. Ya para terminar de concluir, he planteado algunas preguntas con las cuales podemos darle una respuesta al Señor. Podemos darle una respuesta acerca de lo que nos ha hablado en esta mañana. ¿Eres consciente de las consecuencias que recaen en tu vida si vas por la dirección equivocada? El Señor nos lo ha mostrado hoy por la Escritura. ¿Crees que vas en la dirección correcta? Es importante para tu vida saber si vas en la dirección correcta o simplemente caminas por donde los demás caminan. Si aún no lo compruebas y no le das importancia, yo te animo en esta mañana para que comiences hoy mismo a darle la importancia que se debe darle. Y si ya lo has comprobado por la Escritura, quiero animarte una vez más a mantenerte recto, a que no te desvíes, mantente en línea recta, apártate del mal, haz lo bueno, comprueba que el camino por el que vas es el camino indicado. Porque si no lo hacemos, las consecuencias pueden ser terribles para nuestra vida, porque podemos desviarnos si no comprobamos el camino por donde vamos y podemos llegar a un destino de muerte, mas no de vida. Por eso es importante, hermanos, que tengamos en cuenta todas estas recomendaciones y quiero invitarlos para que le oremos al Señor y le pidamos que nos ayude. Cuando lo hacemos con fe, cualquiera que sea la petición que le hagamos a Dios conforme a su voluntad, a su buena y perfecta voluntad, Él nos ayuda. Oremos, hermanos. Padre misericordioso, agradecerte una vez más, Señor, por tu palabra, porque por medio de ella, Señor, tú nos enseñas, nos instruyes, nos exhortas, nos instas, nos corriges, Padre. Gracias, Señor, porque podemos tener tu palabra hoy, Señor, para poder ser guiados por ella, Señor. Quiero pedirte en esta mañana, Señor, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que nos ayudes a todos nuestros hermanos, a todos quienes estamos en esta mañana y a todos quienes escuchen tu voz, Señor, tu palabra, Señor, para que seas tú guiándolos, Señor, que tu Santo Espíritu sea guiándonos a todos nosotros y dándonos convicción de la verdad, Señor. Que sea tu Santo Espíritu recordándonos tu palabra, Señor, para cuando la necesitemos, Señor, sepamos
y tomemos la decisión, Señor, de acudir a ella en momentos de necesidad y de dificultad, Señor. Llévate la gloria y la honra en esta mañana, Padre, porque solo tú la mereces. Amén. 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 Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga.